La medicina grecorromana, del grupo 2 para la asignatura Bases de Investigación y Documentación. Estos son los aspectos que trataremos en este trabajo. La medicina en las civilizaciones antiguas. En Egipto era ejercida por los Sinu, los Wabu Sehmet y los exorcistas. Destaca el texto médico del papiro Ebers. En Mesopotamia destacan el Asu y el Asipu, y en China creían que la salud y la enfermedad estaban causadas por desequilibrios de fuerzas del yin y el yang. En la época grecorromana conocían la higiene terapéutica, eran muy populares los baños públicos y daban mucha importancia a la higiene personal. También tenían un gran sistema de alcantarillados. Los objetivos de este trabajo son entender el desarrollo histórico de las ciencias médicas, ver cómo la medicina grecorromana sentó las bases de la medicina moderna, el juramento hipocrático como un pilar fundamental de la medicina y la influencia que tuvo en la práctica, en la ética y el enfoque científico. En los orígenes de la medicina griega hablamos de dos pilares principales. En primer lugar, el culto a Asclepio, que era el dios de la medicina, en los templos llamados asclepiones, donde los enfermos realizaban rituales llamados incubación y dormían en el templo para recibir sueños curativos que los sacerdotes interpretaban. Y en segundo lugar, las primeras escuelas médicas, que destaca la escuela de Cos y la de Cnido. La de Cos es fundada por Hipócrates y se centra en tratar al paciente como un todo, basándose en la teoría de los 4 humores. En cambio, la escuela de Cnido clasifica las enfermedades y se enfoca en los síntomas específicos, pero de forma menos integral hacia el paciente. Hipócrates fue el médico más famoso de la antigüedad. Este nació en el siglo V a.C. en la isla de Kos y fundó la medicina moderna, además de crear una escuela de medicina. También redactó el Corpus Hipocrático, del que nace posteriormente el juramento hipocrático, que todavía llega a nuestros días. El Corpus Hipocrático abarca 72 libros y 59 tratados. Estos abordan diferentes tópicos médicos, pero se pueden agrupar en 4 categorías: diagnóstico, biología, tratamiento y aviso general para doctores. Además, incluyen conceptos de muchos campos de la medicina en los que la ética influye de manera muy importante. Otra aportación de Hipócrates fue la teoría de los 4 humores, que dice que el cuerpo humano está compuesto por estas 4 sustancias, que son bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Y el desequilibrio de estas cantidades en un organismo determinará su salud. El Imperio Romano cogió la filosofía y muchos de los conocimientos y procedimientos de la medicina griega, continuaron con la teoría de los humores y señalizaron la medicina como el equilibrio natural del cuerpo. Adoptaron y mejoraron el instrumental quirúrgico y aprendieron sobre los estudios de anatomía de la Escuela de Alejandría. Fomentaron la dieta, el ejercicio y el descanso, y continuaron con las fórmulas herbales de sus predecesores. Los médicos griegos recibieron mucho prestigio de parte de la sociedad romana, y era común que trabajaran para la corte u otras clases pudientes, aun si estos se trataban de esclavos. La salud pública mejoró gracias a la incorporación de los baños termales, así como la optimización del alcantarillado y los acueductos. Se fundaron las primeras instalaciones médicas para el ejército, siendo estas las precursoras de los hospitales modernos. Claudio Galeno fue un médico, cirujano y filósofo griego nacido en Pérgamo en el año 129 después de Cristo. Vivió durante el Imperio Romano y es considerado uno de los investigadores más completos de la medicina en la Edad Antigua. Estudió en la Escuela de Medicina de Alejandría. Al principio trabajó como médico de gladiadores, lo que le dio una gran experiencia tanto en cirugía como en traumatología. En el 162 pasó a ser médico personal del emperador Marco Aurelio. Galeno hizo importantes contribuciones en varias ramas de la medicina. En cuanto a anatomía, hizo una descripción detallada de estructuras como el esqueleto, los músculos, el sistema nervioso y los órganos internos, pero se basaban principalmente en cadáveres de animales, ya que por restricciones culturales no se podía diseccionar cadáveres humanos. A pesar de esto, sus estudios se mantuvieron durante siglos, y aunque contenían errores como la creencia de que la sangre se producía en el hígado, influyeron enormemente en la medicina durante siglos. En fisiología, Galeno defendió la teoría de los 4 humores y los relacionó con los temperamentos humanos: sanguíneo, linfático, colérico y melancólico. Hizo importantes observaciones sobre las funciones del riñón y la vejiga, describió los signos de inflamación y la distinción entre nervios motores y sensoriales. Destacó también la importancia de la médula espinal y el cerebro en el control del cuerpo. En el campo de la terapéutica, Galeno introdujo avances importantes, como la aplicación de tratamientos físicos, y subrayó la importancia de una dieta adecuada en el tratamiento de enfermedades. Cambió el enfoque de diagnóstico, enfatizando la importancia de una evaluación integral.
Escribió más de 500 tratados médicos, aunque solo unos 150 han sobrevivido hasta la actualidad. Cabe destacar algunas obras como De usu partium. Sus obras influyeron en la medicina islámica y en las universidades medievales, como las de Salerno y Bolonia. Sin embargo, la autoridad de sus escritos llevó a que algunas de sus teorías erróneas se mantuvieran durante siglos, retrasando el avance en algunos aspectos de la medicina. A pesar de los errores que cometió, el enfoque de Galeno en la observación y la experimentación establecieron las bases de la medicina científica. Para él, entender el cuerpo humano y sus enfermedades no solo era un desafío científico, sino también una forma de interpretar la voluntad divina. Esta combinación de ciencia y espiritualidad marcaron su legado, que perduró a lo largo de los siglos. Primero de todo tenemos el diagnóstico. En el diagnóstico tenemos la anamnesis, la exploración física y los signos vitales. La anamnesis es la historia clínica y era fundamental en la medicina grecorromana. Luego tenemos la exploración física, que se basaban en la inspección visual y la palpación. Luego también tenemos los signos vitales, que son el pulso y la respiración. Luego se usaban instrumentos y técnicas de diagnóstico. Los instrumentos básicos que se usaban era el speculum, que es lo que hay a la derecha de la diapositiva, y sondas para explorar heridas y cavidades. Luego también se usaban técnicas de diagnóstico como la uroscopía, la observación de la lengua y el color de piel. En la época, los tratamientos médicos combinaban conocimiento empírico y superstición, usando plantas como la dormidera, minerales y sustancias como miel y vinagre, por sus propiedades terapéuticas. Para el dolor empleaban narcóticos como la mandrágora o acónito. Muchas prácticas eran efectivas, pero otras se basaban en simbolismo o efecto placebo. La cirugía grecorromana, influenciada por Hipócrates y Galeno, trataba fracturas, tumores y realizaba trepanaciones. Usaban instrumentos de bronce o hierro y narcóticos como beleño para el dolor. Aunque no siempre exitosa, sentó las bases de la cirugía moderna. Los médicos grecorromanos enfatizaban la moderación en ejercicio, dieta y sueño, adaptando el régimen a cada individuo. Heródico de Slimbria ejemplificó esto al mejorar su salud con un estilo de vida activo. Estas ideas siguen siendo relevantes hoy en día. Sabemos que los médicos de las antiguas Grecia y Roma conocían algunas de las afectaciones que hoy en día siguen existiendo. Algunas de las enfermedades más comunes de la época son las que veis a continuación. Como ha dicho mi compañera, le daban mucha importancia al ejercicio, la dieta y el sueño, pero también usaban tratamientos específicos para cada enfermedad. Para las cataratas usaban una intervención que ya practicaban en India, que consistía en el desplazamiento del cristalino. Para las hernias empleaban cirugía, aunque no se conoce exactamente el procedimiento. Para los problemas obstétricos practicaban la cesárea, y para el tratamiento de heridas eran fieles a la idea del pus loable, lo que dice que la supuración del pus de la propia herida la cura. Para las diversas afectaciones oculares usaban el aceite de mandrágora, que dilataba la pupila. A pesar de haber sido escrito hace miles de años, el juramento hipocrático sigue siendo relevante en la práctica médica contemporánea. Sus principios fundamentales, como la prioridad a la salud del paciente, la confidencialidad y el respeto por la vida, continúan guiando a los médicos en su toma de decisiones. ¿Qué es? Es un compromiso espiritual con los dioses griegos, específicamente Asclepio, un compromiso de secreto médico de no divulgar información sobre los pacientes, un compromiso de cuidar y curar a los enfermos y finalmente de no dañarlos bajo ninguna circunstancia. También se destaca la importancia de aquellos que ejercen y enseñan la medicina. Respecto a la actualidad, se han hecho un par de modificaciones. Por ejemplo, ya no se hace mención de ninguna divinidad. Además, también se abandona la ética paternalista por el respeto a la autonomía del paciente. Y también se aceptan prácticas como el aborto o la eutanasia. La medicina grecorromana ha dejado un legado importante que aún se refleja en conceptos y prácticas contemporáneas, como el juramento hipocrático, con principios éticos básicos aún vigentes, el diagnóstico clínico, que promovió la observación sistemática de los síntomas y el diagnóstico diferencial, el uso de plantas medicinales como herramientas terapéuticas presentes en farmacología y medicina preventiva, y la dieta y el estilo de vida saludables. Pero también ha cargado con limitaciones y errores, como la teoría de los humores, que carecía de base científica, el conocimiento anatómico limitado por las restricciones culturales y religiosas a la disección de cadáveres humanos, en el ámbito de la cirugía debido a la falta de anestesia y conocimiento microbiológico, y en la persistencia de prácticas mágico-religiosas. Finalmente, como conclusión, podemos decir que en el periodo grecorromano se sentaron las bases de la medicina occidental moderna al introducir un enfoque más sistemático y racional en la práctica médica,
como los mencionados anteriormente. Además, es muy importante estudiar la historia, ya que conocer la evolución de la medicina permite entender cómo conceptos primitivos han dado forma al conocimiento científico actual y también fomenta una visión crítica de los errores del pasado. Finalmente, el legado de la medicina grecorromana no solo reside en sus aportes teóricos, sino también en su capacidad para evolucionar. Si bien muchos conceptos han sido reemplazados por avances científicos, su énfasis en la observación, el razonamiento lógico y la ética médica sigue siendo relevante. Así, el progreso científico y la reflexión histórica son esenciales para una atención médica más efectiva y humana. Muchas gracias por su atención.